Hola a todos, bienvenidos a Mapa TV, como todos los martes a las 23 horas a través de Canal 12 de CCC y con reiteraciones los demás días de la semana en Canal 12 y también en Canal 11. Temporada 2021, llegamos finalmente al 2021. Comenzamos con un programa destinado a uno de los temas que siempre nos preocupan, porque semana a semana armamos la agenda de los temas que nos interesan y en función de esa agenda convocamos a especialistas para analizar cuál es el mapa de lo que nos está pasando, establecer las coordenadas y buscar soluciones y saber dónde pararnos y por dónde seguir respecto a diferentes temáticas. Siento que la avenida de la educación siempre ha sido muy angosta y que esa avenida ha dejado siempre en la historia de la Argentina, o por lo menos hace décadas, a miles de niños y jóvenes afuera. Pero particularmente en el 2020 con la pandemia ha habido muchos navegantes y muchos náufragos. Muchos más chicos de los que habitualmente estaban excluidos del sistema educativo quedaron al margen de él simplemente por falta de conectividad, por no tener recursos. Y aquí empieza el tema de si esos chicos desertaron, si van a volver a reintegrarse. Hoy estamos con un nuevo escenario más que importante y más que esperado, porque hemos descubierto en este año 2020, en el pasado, que fue muy duro para todos, muy difícil para el sistema educativo y de salud, que escuela y docentes son insustituibles. Y de cara a la vuelta a la presencialidad que empezó ayer, lunes 1, aquí en la provincia de Tucumán, queremos debatir con 3 especialistas acerca de cómo analizan el contexto que estamos viviendo en la provincia y a nivel nacional. Nos acompaña Silvina Fernández, que es pedagoga, es representante legal del Colegio de las Hermanas Esclavas, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Esclavas, ha sido rectora del nivel superior también de esa institución, actualmente es docente del Marchetti y del Seminario Mayor. También nos acompaña Carolina Fernández, que es psicóloga, docente de IMEP y capacitadora en educación sexual integral. Y también nos va a acompañar Celina Stanef, que es profesora en letras, equipo técnico de alfabetización del Ministerio y docente en IMEP. A las 3, bienvenidas. ¿Cómo estás, Silvina? Bienvenida y muchas gracias por tu presencia en este programa. Hola, buenas tardes, Ximena, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a vos por estar presente y por aportar todo lo que sabes acerca de este tema que tanto nos apasiona. Carolina, bienvenida. ¿Cómo estás y cómo estás viviendo este inicio de ciclo lectivo? Hola, Xime, ¿cómo estás? Hola a todas. Bastante ajetreado, es un inicio complejo, más de lo habitual, así que supongo bueno, que estamos todas en la misma y bien movilizados con todo esto. Por supuesto, las familias más que ansiosas, más que movilizadas. Celina, bienvenida, un placer enorme contar con tu presencia aquí en nuestro programa. Hola, ¿qué tal, Ximena? Hola, chicas. Para mí también es un gusto estar acá con ustedes. Pienso que de alguna manera emociona. Cuando yo vi hoy, al levantarme a la mañana temprano, que algunos chicos ya se desplazaban con sus uniformes y con un cuaderno y una cartuchera en la mano, sentí que recobraba de alguna manera la esperanza, porque siento que en la educación está la esperanza de una sociedad, pero dolió mucho el año pasado cuando, como decíamos, muchos quedaron al margen de la posibilidad de la educación y quedaron como náufragos y otros pudieron
navegar con algunas dificultades. ¿Cuál es el análisis que hace Celina de esta situación? Bueno, como vos dijiste, ¿no? Ha sido complicado, un año bastante complicado. Creo que las instituciones han hecho un gran esfuerzo, sobre todo tratando de que los chicos estén conectados, ¿no? Primero, principalmente eso, o sea, que puedan incorporarse a este nuevo sistema o a todo lo que comprendía la virtualidad. Y bueno, en el camino, bueno, algunos han quedado, o se han producido algunos baches, lo que llamamos por ahí esa interrupción en las trayectorias, bueno, lo hemos visto más que nunca. Entonces, docentes y todos creo que hemos estado como en esa encrucijada de analizar a uno por uno, como siempre nos hemos planteado como esos objetivos, ¿no? Esto de tratar de seguir las trayectorias individuales, y esta vez más que nunca lo hemos tenido que hacer, y sabemos que esto dependía o iba más allá de nosotros, ¿no? Entonces, era como una conjunción de factores que hacían que esto se pueda desarrollar lo más, no quiero decir exitosamente, pero sí lo mejor posible con estas condiciones. Y bueno, pero ha habido algunos problemas con los que nos vamos a encontrar, sobre todo en esta primera etapa del año, ¿no? Algunos problemas, como así también, creo que algunas alegrías, como vos decías, está buenísimo, todos queremos volver a encontrarnos con los chicos, y eso también va a implicar este cara a cara que tanta falta nos hace, va a implicar también que podamos hacer el dichoso diagnóstico, que en este año toma, creo que mayor, siempre es importante el diagnóstico, ahí Silvina, bueno, quizás pueda explayarse más, pero creo que este año más que nunca el diagnóstico nos va a dar como las herramientas para poder situarnos, o sea, saber de dónde arrancar, ¿no? Exacto, cómo quedó la situación de cada alumno el año pasado. Eso es muy importante. Sabemos, Silvina, que en 24 horas la escuela tuvo que mudarse a casa y desarrollar una suerte de sistema de emergencia donde hubo que apelar a la creatividad, al talento y a muchas habilidades que los docentes y los directivos tienen, y fundamentalmente a lograr la tan preciada continuidad pedagógica. En el ámbito de la educación privada, ¿crees que esto fue posible? Sí. O sea, obviamente, y vos lo dijiste al principio, las diferencias se han marcado y de una manera que van a quedar, creo que por muchos años por delante, ¿no? Entre quienes pudieron hacer esa continuidad y quienes no. Obviamente que en la educación privada, por las características, fue mucho más fácil. En la historia creo que nunca existió en la historia algo que signifique transformar un sistema educativo en 24 horas, 48 horas. O sea, como de la misma manera, hoy lo pensás, históricamente, ¿quién vuelve a clases en una pandemia, ¿no? Con todo lo que supone. Acá decía Celina lo del diagnóstico. Yo creo que este diagnóstico excede al diagnóstico pedagógico que históricamente hemos conocido, ¿no? Va a ser un diagnóstico de la situación de cada uno de nuestros chicos. Yo insisto que, y es lo que más siento, que el desafío ahora comienza. O sea, el desafío fue increíble de convertir un sistema educativo en la virtualidad. Fue increíble. Yo creo que no nos lo imaginábamos jamás. Si a nosotros nos lo hubiesen dicho, decíamos, no, imposible. Docentes que se resistían absolutamente a una computadora y de golpe haber generado unos recursos maravillosos, ¿no? Pero hoy creo que comienza un nuevo desafío y va a ser el más largo, me parece, el más profundo, porque no deja de ser el más humano, ¿no? Que por es supuesto, volver a la presencialidad. Y acostumbrarnos a vivir en esta nueva normalidad y en este nuevo paisaje, porque tenemos un paisaje nuevo dentro de la escuela que los chicos van a tener que asimilar. Totalmente, totalmente. Sí, uno cuando piensa en los protocolos, a nosotros nos ponen un barbijo y desesperamos muchas veces y llegamos a la casa a sacarnos. Sabemos que los chicos van a tener que estar, igual que los docentes, con barbijo y máscara en el colegio, ¿no? Digo, eso de pensar la burbuja, en un lugar donde la socialización es clave. A ver, ahí Carolina se va a extender seguramente mucho más, pero estamos hablando del lugar de socialización por excelencia, y hoy vamos a ir a decirles, mantengan la distancia, no se acerquen.
no se saquen el barbijo, digo, un acercamiento tan distinto que va a dar una imagen realmente impactante. Yo creo que comenzamos un nuevo sistema, ¿no? Un nuevo sistema educativo sin lugar a dudas. Bien, yo quería empezar con vos, Carolina, hablando de cómo llegamos a esta situación, porque al principio fue la desesperación de los padres, la sensación de que no se estaban dando clases, la sensación de que no llegaba el material, la desesperación porque los chicos perdían el tiempo, perdían el año, perdían la colación de grado, perdían, y era todo un concepto de pérdida. Con el paso del tiempo, algo que dejó el 2020 fue la valoración indiscutible que hacen tanto los niños y los adolescentes como sus papás del espacio, del territorio de la escuela, como un espacio inigualable para encontrar cosas que van mucho más allá de los saberes. Bueno, ha sido un año muy abrupto, sobre todo en el año pasado, digo, con este cambio en las emociones, la manera en que resistimos determinados impactos subjetivos. Ha sido un año inédito. También para poder dar respuestas, digo, no hay recetas para poder decir qué impacto va a tener a largo plazo lo que nosotros hemos vivido como sociedad en este país y en el mundo, ¿no? O sea, a partir de ahora tendremos que pararnos y entender en una secuencia histórica, ¿no?, qué impacto ha tenido esto como algo totalmente disruptivo que podemos, bueno, comparar con momentos históricos, hitos, ¿sí?, que cambian o modifican la manera de concebir las cosas en la sociedad. Lo vincular es uno, ¿sí? Creo que nosotros veníamos charlando mucho sobre qué efectos tenía el vínculo virtual, ¿no? Cómo se relacionaban los chicos a través de la virtualidad. Cuestionábamos, ¿no?, en charlas incluso de café, ¿no?, de esto, cómo hemos reemplazado el cara a cara con el celular, ¿no? Y todo eso lo veníamos como charlando y con una preocupación, y de repente esta se convierte en la manera de vinculación que nos ha quedado por mucho tiempo, y entonces el impacto que eso ha tenido requiere como un tiempo de procesamiento muy grande, y ha tenido, y eso ha impactado en la mirada que la familia tenía sobre todo, no solo sobre la escuela, ¿no? Quizá creo que también la pregunta es qué importancia tiene la educación, o si estamos, si la educación es un papel o es un proceso, ¿no? Porque también hemos encontrado con gente preguntando, bueno, este ha sido un año duro, entonces, bueno, seamos más o laxos, o Más ¿no? flexibles. Y si bien hay que estar flexibles, y esta cosa de, los chicos han vivido una situación durísima, entonces, ¿no? Y ahí esa línea es muy finita, que yo, digo, lo hemos charlado mucho con los papás y con los chicos y con los profes, esta cosa de el derecho a la educación y la educación entendida, ¿sí?, como algo tangencial al sujeto, como algo fundamental, ¿no?, algo que nos brinda recursos, y que la virtualidad y esta nueva modalidad ha puesto en cuestionamiento, ¿no? Y creo que eso ha generado esto que hemos visto, ¿no?, de los cambios, y que primero había enojos, y que después había pedidos, y que después reconciliación con eso, después valoración. Digo, han fluctuado mucho la valoración o la mirada del sistema educativo, incluso del docente, del espacio. Siento que esta vuelta a clases de alguna manera va a ser histórica porque por convicción, habiéndolo comprendido completamente, por sentir que no aguantan más a los niños dentro de la casa, por diversos factores, es como un primer ciclo lectivo donde vos ves cara de cumpleaños, a pesar de todos los dilemas que tienen que ver con la enfermedad y si los chicos van a ser o no vectores de transmisión de la enfermedad a los padres o a los integrantes adultos de su familia. En líneas generales se puede leer una felicidad general tanto en los adultos como en los niños con este retorno a clases. Cuando yo le preguntaba a mi hijo, que es lo que vamos a hablar en el próximo bloque acerca del protocolo,
si estaba contento y estaba feliz, y él me decía, ¿cómo va a ser la vuelta a clases? Lo primero que contestó, me suena más que una vuelta a clases a una película de terror, porque yo le decía que los baños tenían que estar separados, que había que entrar, que la burbuja, y un montón de términos que no terminaba de entender, y después le dije, pero con respecto a volver, ¿cómo te sentís? Y él me contestó, feliz. Entonces, bueno, está esto de que los chicos puedan asimilar todo este nuevo paisaje con el que van a tener que habituarse a convivir y al mismo tiempo disfrutar del encuentro y de la posibilidad de sociabilidad única e indiscutible que da la escuela. Bueno, les propongo que cerremos esta primera parte de la entrevista, tenemos dos partes más. Vamos a hablar de los dilemas que tienen que ver con hasta qué punto se puede poner por adelante la educación que el valor de la vida, y también vamos a hablar de todos los protocolos y las recomendaciones generales que hay que dar a los adultos y cómo hay que pedirle a las familias que también sean agentes de cambio en las propias casas para que el colegio o la escuela sean un lugar seguro. Hacemos una primera pausa en Mapa TV y ya volvemos. Gracias. Se encuentra abierta la preinscripción online 2021. Para nivel inicial, salas de 3, 4 y 5 años, nivel primario y nivel secundario. Desde 2021, para alumnas y alumnos, el colegio extiende el proyecto de coeducación a todos los niveles. Preinscripción online, esclavastucumán.edu.ar/preinscripción. Segundo tramo de la entrevista del día de hoy en Mapa TV 2021 hablamos de la vuelta a la presencialidad. El presidente hace algunos días dijo que el presente es la salud y el futuro es la educación. Y cuando vuelven las clases, cuando volvemos a la presencialidad, después de los denodados esfuerzos y toda la cuestión logística que ha habido que hacer a nivel nacional en cada jurisdicción, en cada provincia, en cada municipio, se nos presenta un dilema, el dilema vida
o educación, el dilema salud mental de los chicos o exposición a que se contagien y después puedan contagiar a su grupo familiar. Igualmente lo que el año pasado era optativo, este año es obligatorio, o sea, los padres que deciden no enviar a los chicos al colegio tienen que presentar un certificado médico que acredite por qué ese niño no asiste a clases. Y también aparece en el paisaje una cuestión que ha cambiado muchísimo, que ha sido el inicio de la vacunación a nuestros adultos mayores, que de alguna manera nos va dando una tranquilidad y nos va haciendo sentir que este paisaje se va a normalizar, ¿no? Como yo decía al principio de la entrevista, con los chicos caminando con un cuaderno y el uniforme, y con los abuelos ya un poco más a salvo, que progresivamente se van a ir vacunando. Entonces, para empezar, yo quería preguntarte, Celina, ¿cuál es tu postura respecto a este tema, este dilema que se presenta de quienes dicen, no, no quiero mandar a mi hijo porque si se contagia y me contagia me muero, y los otros que dicen, bueno, vamos a tomar el riesgo porque está de por medio la salud mental de ellos y su futuro y su sociabilización? ¿Qué es lo que vos pensás? Y bueno, uno quiere tener la respuesta, ¿no? La verdad que a mí los dilemas y las oposiciones estas no me siento cómoda cuando uno dice, bueno, hay que elegir entre la vida y la educación y nos ponemos como en los extremos. ¿Quién no ha tenido en estos días esa charla, ¿no? En el café, con los amigos, como madre, como profesora? La verdad es que creo que extrañamos mucho, como profesora, extraño mucho la presencialidad. También me he sentido cómoda en la virtualidad, pero creo que, a ver, que necesitamos esto del volver a encontrarnos. Hay algo que quizás la mayoría de los padres no sabe, es lo que me he encargado por ahí de comunicar, sobre todo a mis amigas y amigos, que es que se viene trabajando en la vuelta desde el año pasado, o sea, desde julio prácticamente del año pasado, con diversas jornadas, ¿no? Entonces no es, porque circula, creo, algo, esta versión de un día para otro. En realidad todo cambia, todo va cambiando, de hecho, de un día para otro, ¿no? Pero siempre estamos Hubo con una la falsa expectativa. alarma. Nosotros nos fuimos de vacaciones en el receso escolar de invierno diciendo vuelven las clases y volvemos con los chicos, y eso no pasó. Y fue una frustración enorme, enorme, porque la gente había gastado todos los cartuchos hasta ese momento, habíamos gastado toda la energía y sentíamos que ya se volvía y de pronto quedó medio año más que remontar. Y en realidad el peor medio año, porque en realidad entramos ahí a la segunda etapa, que fue el peor, o sea que fue mayor la sensación de nuevo, adentro, porque el adentro y el afuera también ha funcionado mucho, y eso ha generado realmente mucha desazón en esta segunda parte, que además sumó con el pico de casos y con todo lo que supuso la pandemia, ¿no? O sea, comenzó la parte más pesada, en realidad. Bien. Selvina, ¿qué Sí, yo igualmente siento, sí, decime, Carmen. Perdón, que digo, igualmente siento que esa segunda parte también ha traído otras cosas, porque por ahí lo que se escuchaba en el discurso docente, primero, aparecía mucho esto de la incertidumbre de no sé, a ver, ¿de qué me agarro para construir esto, no? Y en la segunda parte el discurso pasó al agobio, pero con más plantados. Había como más claridad en cómo íbamos a trabajar o encarar determinadas cosas. Y lo marco a eso porque en mi rol de asesora por ahí sí ha sido importante ir devolviéndole esto al docente, ¿no? De que si es verdad, ¿no? Y eso sí le ha ido permitiendo por ahí no sucumbir a la locura que nos atravesó. Totalmente, creo que en realidad ahí comenzó como una etapa profesionalmente más sólida en los docentes, ¿no? Exacto. O sea, como que la primera parte fue como más de desesperación o de que había que seguir, en la segunda hubo una continuidad como más sólida. Un afianzamiento de alguna manera. Silvina, ¿vos qué sentís a nivel social que implica el impacto de que los chicos vuelvan a clase? ¿Cómo determina en el contexto, en la cotidianidad de las familias y en la sociedad el retorno a la presencialidad? Para mí es hasta visual, ¿no? Digo, voy a tomarle lo que vos dijiste al momento de la presentación del programa,
esa sensación como de alegría de ver algún uniforme, algún chico en la calle con el cuaderno y la cartuchera, ¿no? Bueno, yo además soy pedagoga, entonces tengo una pasión especial por la educación y me sale por todos lados, pero creo que la escuela te marca la vida de la sociedad, o sea, ha mostrado como sistema, obviamente que todos los sistemas son importantes, el sistema económico, político, salud, pero digo, en la vida social, la educación como sistema ha mostrado que mueve o para, ¿no? Ha mostrado una sociedad quieta, encerrada hacia adentro, porque hasta lo más triste que se ha escuchado muchas veces es, no hubo clase vamos a volver a clase, y nadie, o sea, no se paró tras una pantalla, la clase siguió. Entonces, lo que sí genera esta vuelta es volver a mostrarnos como sociedad activa, o sea, más allá de lo que supone los temores. O sea, yo soy una persona que me cuido muchísimo, estoy desde el momento de la pandemia casi diría dentro de mi casa, o sea que también me va a implicar una movilización personal enorme, pero creo que va a traer de nuevo un color y un olor, un calor, una movida diferente a la sociedad, y que creo que va a mostrar ese retorno, una cierta normalidad diferente, ¿no? O sea, eso es claro, la normalidad esta a la que vamos es otra. Es un nuevo paisaje. Yo siento que de alguna manera lo que nos hizo entender el 2020, el año de la pandemia, es que como personas individuales, todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer impacta directamente en un entramado social. Es algo que, si bien es una verdad central y clara y lógica, en la pandemia se puso muy en realce y mostró mucho la necesidad de que seamos responsables y empecemos a entender que cuidándonos, cuidábamos a los demás. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, Caro? Bueno, para mí ha sido la pregunta durante todo el 2020, me ha movilizado incluso personalmente, ¿no? Esto de poder pensarnos, ¿sí? Como sociedad y como individuos. Estamos todo el tiempo yendo y viniendo entre las necesidades individuales y las necesidades colectivas. Ustedes hablaban hace un rato, vos decías del tema de la vacuna, esto de la disyuntiva que hay entre la vida y la educación, ¿no? Y también me parece que es importante ahí poder pensar que hay una disyuntiva más que tiene que ver con esto de pensar la salud pública o el efecto que mis decisiones tienen o impactan en la vida de los demás. La pandemia ha puesto en evidencia tanto la solidaridad, por decirlo de alguna manera, o la empatía, como la individualidad, ¿no? O sea, tenemos que por ahí romper ese romanticismo de creer que a todos nos ha movilizado para bien, ¿no? No, hubo dos bandos. Estaba el bando de yo salgo a contagiarme porque no aguanto más esta situación y cuanto antes pase mejor para mí, y de pronto ver las escenas yo digo las cervecerías porque es lo que a mí más me impactó, llenas de gente a 20 centímetros hablándose sin barbijo y las escuelas cerradas, fue como muy fuerte. A nivel social siento que se habilitaron como muchos espacios que generaban muchísimos riesgos y la escuela continuaba postergada y cerrada, ¿no? Entonces lo que pasa es que eso vemos, son contradicciones que aparecen, pero bueno, a ver, la vida social tiene esas contradicciones porque vos tenés que equilibrar todo el tiempo, lo económico, porque había gente que estaba cerrando sus negocios, tenías que equilibrar la escuela, la salud, bueno. Pero además, además mover la escuela no es lo mismo que mover un bar. Digo, por más que Tucumán, me encantan los bares, a los tucumanes salimos mucho, mover la escuela es muy mega la cantidad, o sea, es muy grande la cantidad de gente que mueve la escuela. O sea, por más que hagamos... Es muy heavy. Claro, lo vamos a ver. Gente, o sea, se nota. Lo hace llano. Exacto, a veces se tiende a simplificar y dicen, bueno, pero a ver, han abierto, no sé, los casinos, pero no vamos, los chicos no van a la escuela, ¿no? Bueno, a ver, podemos pensarlo, no es que no está bien que volvamos, pero digo, me parece que quedarse en ese discurso es como simplificar ciertas cosas, porque también hay que poder pensar que la masa que se va a movilizar a partir de la escuela abierta es enorme, es enorme. enorme. En el solo desplazamiento. El transporte público
exacto, transporte público, está en condiciones, podemos transportar la masa de estudiantes. No tenemos transporte Entonces, público en este momento, escuela, prácticamente. Además con los riesgos, pero fíjense lo que pasó con Internet cuando todo el sistema pasó a la virtualidad. O sea, las grandes plataformas también tuvieron que modificarse para abarcar Colapsaron. el objetivo de la virtualidad, ¿no? Digo, y nadie lo hubiese pensado, ¿no? Celina, yo siento que siempre, históricamente, la escuela fue una agencia sanitaria de alguna manera. Los chicos se vacunaban. Yo me acuerdo cuando nosotras éramos chicas, pasaba la BCG, la vacunación de todo tipo por la escuela, se censaban los chicos en la escuela, las votaciones son en la escuela. Vos que estás en esta área técnica que de alguna manera mide alfabetización, que utiliza la escuela como una herramienta para poder medir, ¿sentís que de alguna manera la escuela va a modificar en términos de salud con este retorno a la presencialidad? Ay, me hace una pregunta muy complicada, Ximena. A ver, sigue siendo la escuela esa gente que vos conocés, o sea, se sigue vacunando. Recordemos esto, gracias a decisiones que se han tomado también, es que se puede hacer hoy un seguimiento en la salud de los chicos, ¿sí? A los que se exige, si uno es un padre responsable y lo hace como corresponde, se exige que los chicos tengan todos los años controles, ¿sí? En su salud para poder ingresar, ¿no? Eso ha sido, es importantísimo. Es importantísimo. Además, el control de audiometría, de la visión, o sea, todo lo que la escuela implica en términos sanitarios, a eso voy. Exactamente. Totalmente. Y eso sigue siendo, y creo que más que nunca, bueno, porque por esto que decía Caro al principio, que es el derecho a la educación, y gracias a eso, ¿sí? Tenemos más chicos en las instituciones, ¿sí? No, por supuesto, con un bache como ha sido el año pasado. Pero de hecho, por ahí un dato también que no sé si se ha conocido tanto, es que las escuelas seguían con sus comedores abiertos, ¿sí? Las escuelas públicas. Entonces las familias no han perdido contacto, ¿sí? Muchas familias no han perdido totalmente contacto porque iban y buscaban, ¿sí? El almuerzo, exactamente la vianda, y volvían. Y de hecho, cuando buscaban la vianda, dejaban los cuadernillos que sus hijos hacían de tarea, sobre todo los que no tenían el acceso a la virtualidad, ¿no? Entonces, bueno, quizás son cosas que no se saben, no sé, por ahí ponemos el ojo en otras, pero han seguido funcionando muchas cuestiones, y la escuela ha tratado de no perder ese lugar, incluso en las vacaciones, ¿no? O sea, hay escuelas que han seguido abiertas con muchos cuidados. A ver, yo lo que creo, y por ahí tomo lo que decía Caro, esto de mirar al otro y de sentirnos responsables del otro, para los chicos, nosotros por ahí, si bien yo soy equipo técnico por ahí de primaria, pero tengo más contacto con docentes ahí en ese caso, tengo contacto con los chicos en la secundaria. Y en la secundaria nos ha costado mucho trabajar con los chicos esta corresponsabilidad, ¿no? Esto de no solo me tengo que mirar yo, sino qué pasa con el resguardo de mi familia. O sea, son adolescentes, tienen muchas necesidades, lo social ahí pesa bastante. Entonces, todo el tiempo hemos tenido que situarlos, volverlos, digamos, a la realidad en ese sentido. Bueno, sí, no se ha hecho mi colación, pero bueno, al mismo tiempo perdí a mi abuelo. O sea, esas situaciones concretas ocurrían, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, si esto, yo creo que es como un intento y todos hemos tratado de estar lo más preparados posible para esta vuelta, ¿sí? Le hemos pensado muchísimo, creo que es lo que más hemos pensado colectivamente en cuanto a comunidad, ¿sí? Docente. Y creativamente, porque hay que sumar todos los recursos. La logística es tremendo. Además, con escuelas que no estaban preparadas para esto, o sea, que no han sido construidas, y instituciones que no han sido construidas ediliciamente para afrontar algo así, de repente empezar, lo que vos decís, a usar la creatividad. Pero yo creo que en esta reunión con el otro es que además iban apareciendo estas cuestiones de, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer si coincide el recreo con...? O sea, toda esa logística se ha tenido que pensar con el otro, ¿sí? Eso no ha sido solamente responsabilidad de los directivos, sino han tenido que poner sobre la mesa y, bueno,
se ha armado esto, que cada institución, digamos, también ha ido decidiendo de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Perdón, yo ahí sí quisiera aportar una cosita que me parece que es importante que traigamos a este diálogo, ¿no? Me parece que nosotros estamos haciendo un duelo. Durante el 2020 se ha hecho un duelo y lo estamos haciendo y lo estamos viviendo y transitando. Y le toca a la institución educativa acompañar fuertemente eso y contener ese duelo, porque ese duelo lo estamos haciendo todos como individuos, pero además los chicos están duelando cosas, los docentes están duelando cosas, y en el ámbito educativo particularmente, que ha tenido tanto cambio, tanta modificación, con sujetitos chiquitos y adolescentes, digo, que están en plena construcción de su identidad y están en una búsqueda que decíamos al principio, esta cuestión de lo importante que tiene que es lo vincular, ¿no? Para esta construcción de la identidad. Bueno, ahí además tenemos que acompañar, pensando, ¿no? Porque vos planteabas lo sanitario, digo, por esta línea lo pienso, vos pensabas lo sanitario, la salud que transita la escuela, bueno, también acompañar la salud mental desde el duelo que hace el docente, el duelo que hace el adolescente, el duelo. Es más, hay que poner en las aulas esos duelos para discutir y entender los recortes sociales que tenemos que mirar y pensar esto a la sociedad con nuevas teorías, ¿no? Porque además teníamos siempre duelos o una situación de un alumno que había perdido a su mamá esporádicamente, después otra situación muy dramática, pero ahora hay duelos colectivos, como vos decís, y esta necesidad de que sea la escuela la que vaya reparando en su tránsito cotidiano y en esta vuelta y entendiendo y abordando emociones y ayudar a los chicos a que puedan gestionarlas, va a ser un desafío enorme. Bueno, cerramos la segunda parte y nos queda la tercera, donde vamos a hablar de logística, qué es la burbuja, cómo se hace con los docentes que son de riesgo, qué es lo que va a pasar con los hermanos si les toca distinto día o se organiza para que vayan el mismo día, todas las cosas que la gente está pensando y preguntándose y que vamos a tratar en 10 minutos de responderlas. Gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos. Se encuentra abierta la preinscripción online 2021.
Para nivel inicial, salas de 3, 4 y 5 años, nivel primario y nivel secundario. Desde 2021, para alumnas y alumnos, el colegio extiende el proyecto de coeducación a todos los niveles. Preinscripción online. esclavastucumán.edu.ar/preinscripción. Tercer y último tramo de Mapa TV 2021, hoy el tema vuelta a la presencialidad. Volvemos a las clases. Los chicos ya están en las aulas desde ayer, hoy martes. Nos encontramos con un panorama y una ciudad totalmente distinta, pero hay gente que tiene muchísimas dudas que tienen que ver con todo lo que ha habido que hacer desde las instituciones, desde la logística, desde la creatividad y desde el trabajo en equipo para asegurar que esta vuelta no sea un caos. Por ejemplo, cuando hablamos del término vuelta escalonada, progresiva, en burbuja y con acompañamiento de plataforma, ¿qué estamos diciendo? Porque yo lo entiendo, pero quiero que la gente también lo entienda. A ver, tomando también un poquito lo anterior del bloque anterior que no quería dejar pasar, me parece que para que tenga relación con esto que vamos a desarrollar ahora, la logística va de la mano del cuidado de la salud, indispensable, indiscutible, en eso estamos todos de acuerdo, pero no podemos perder de vista, Carolina en el bloque anterior lo dijo, la humanidad de este proceso que se está iniciando, ¿no? Este proceso, más allá de que nos cuidemos de la pandemia, del COVID, de la logística, es un proceso netamente humano. Entonces los vínculos, y eso no lo quiero dejar pasar, me parece que va a ser el desafío de las aulas, el escuchar, el mirarnos, más allá, porque ahora vamos a ver solo ojos, con los barbijos, me parece que ese es el gran desafío de la vuelta, ¿no? Bueno, ahora, que a mí, digamos, yo desde mi perfil me preocupa mucho porque el afán del miedo a la enfermedad por ahí nos hace perder de vista la necesidad de este desarrollo de lo humano que es el proceso educativo, ¿no? De la profundidad de lo humano. Con respecto al protocolo, bueno, a ver, hemos aprendido un montón en este año de pandemia y la idea es que hay tres cuestiones que son básicas, que hay que mantenerlas en la escuela, y que es el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de barbijos. A ver, ahí quiero decir algo, el distanciamiento todo el tiempo con cualquier persona. El lavado de manos frecuente, la técnica correcta y el uso de barbijo que tapa nariz, permanente y mentón, porque me cansé de ver el barbijo ahí, perdón, lo voy a hacer en televisión. No. Y además es un barbijo de uso permanente, o sea, y ahí viene lo del escalonamiento y la burbuja. Escalonado porque tenemos que respetar el distanciamiento, entonces no podemos entrar masivamente al colegio. Las entradas van a ser por grupos pequeños, más pequeños, digamos, de lo que conocemos habitualmente. Transitaremos en grupos entre 15, 18, según el tamaño de la institución. Tamaño de la institución. Por grupo, claro. Y escalonado, un grupo va a entrar a 1 hora, 10 minutos, tiene que pasar 10 minutos entre grupo y grupo para el ingreso. En ese ingreso se toma la temperatura y se utiliza el alcohol para sanitizar las manos. El barbijo, desde ese momento que el chico está ingresando, tiene que permanecer puesto hasta que sale. Bien. Recreo, baño, todo. Todo el tiempo, en todo lugar. Todo el tiempo. Burbuja significa que ese grupo que entra con 10 minutos de diferencia con el otro grupo, adentro se sigue manejando en burbuja, en grupo. O sea, ese grupo es como un diagrama, el diagrama de Venn todo el tiempo. Tal cual, la docente con ese grupo de alumnos, tal cual. Entramos a las salas así y salimos al recreo así. Esto va a permitir que si surgiera sospecha de contagio en esa burbuja, se ponga en aislamiento solamente a la burbuja y no a toda la institución. Exactamente. Lina, vos que trabajás con los adolescentes a los que les cuesta tanto porque están en la etapa donde quieren hacer lo que se les recanta la gana, diferenciarse de los adultos, romper con las normas, ¿cómo se hace para trabajar con los chicos y concientizarlos en la importancia del cuidado? Que es lo que me parece que es la franja que más cuesta en este sentido. Mira, mientras hablábamos de protocolo, yo pensaba
que en otros momentos hemos tenido como otras reglas, ¿no? Otras normas. Por ejemplo, esto de si yo pretendo que mi clase no estén distraídos con el celular, a mí no me ven tocar el celular en toda la clase, ¿sí? El Como aquí ejemplo. también cuando lo necesitamos, sí. Es el referente, ¿no? O sea, acá los adultos somos referentes. Y la verdad es que también los adultos, hay muchos adultos desobedientes. Ninguno de los que estamos acá, por suerte, ¿no? Entonces, sí, me parece que sí es fundamental y yo no puedo evitar posicionarme en ese lugar, ¿sí? Más que en el que va a estar vigilando, porque vamos a tener como una tarea de monitoreo constante. Por otro lado, esto de no caer nosotros en esta tentación de todo lo que decimos que no se debe hacer, ¿no? O sea, esto de que salimos del aula y cuando nos metemos a verlo al colega porque necesitamos algo, nos olvidamos de Y todas las estamos reglas. tomando mate en la sala de profesores sin barbijo No. mientras los chicos están en el recreo. No existe Lo más digo. la sala de profesores, no está más la sala de Bueno, Bueno, me Tampoco, quedo tal tranquila cual. entonces. Caro, ¿qué Tal cual. pasa con los docentes que son de riesgo y que tienen que seguir trabajando en virtualidad? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se organiza? ¿Contraturno? ¿Con clases por aparte? Porque masivamente, si todos tomaran licencia, no habría docentes para enseñar todo lo que hay que enseñar. Bueno, eso también depende de la organización de cada institución. O sea, esto ha traído esta particularidad, que nosotros hemos podido tomar el protocolo sugerido y cada institución hace un aporte o una modificación a ese protocolo, siempre y cuando que tome en cuenta que no se pone en riesgo determinadas cosas, ¿no? Entonces, la organización que cada institución haga del protocolo es acorde a las características institucionales, ¿no? Bien. Entonces, no te podría decir que efectivamente todos lo van a hacer de la misma manera, pero lo que sí es cierto es que una persona de riesgo está eximida de la asistencia y va a seguir dictando clases a través de la virtualidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo se organizan los horarios? Si va a ser a contraturno, si va a ser un acuerdo en la grilla de la mañana, o va a ser cuando los chicos se retiren del aula, o sea, cuando salgan del colegio y se puedan conectar después. Bueno, eso lo pensará cada colegio en función de la alternancia de las burbujas también, ¿no? Que vamos moviendo. Lo que está diciendo Carolina es que vamos a tener no va a haber una escuela, va a haber muchas escuelas. Y eso también es un tema para los papás. Cuando tienen hijos varones y mujeres, por ejemplo, y van a distintos colegios, distintas escuelas, pueden empezar a pensar, oh, acá en esta escuela dan así, acá así, ¿cómo me organizo? Claro. Ese es un tema importante, porque verdaderamente Exacto. el protocolo es un protocolo de mínima, o sea, es lo que tenemos que respetar básicamente, y de ahí la Además, institución, asimilar que hay un tamaño. paisaje nuevo y que hay que acompañar con el cuerpo Así ese es. paisaje nuevo. O sea, Ay, porque totalmente. básicamente, para que esto funcione Totalmente. y para que la burbuja camine junta, para que el docente Tal dicte en cual. virtualidad, para que el día que no haya actividades haya algo en la plataforma, hay que poner el cuerpo. O sea, que creo que el desafío Totalmente. para todos los docentes y para los esenciales, porque si algo trajo la pandemia es una cantidad de palabras nuevas que nos aprendimos, que mi papá reniega y lo voy a nombrar, dice, me tienes repodrido el informativo porque escucho todo el día protocolo, esenciales y toda esa palabra que él lo molesta porque quiere que termine. Ya está vacunado, así que me imagino que las tomará de otra manera, pero el personal auxiliar y de mantenimiento que va a tener un Fundamental. rol central en diferenciar lo que es Fundamental. limpieza de desinfección, y los chicos, como Así hacían es. en China y veíamos en los videos, aprendiendo a limpiar su espacio Limpiando. personal. Así es. Exacto. Tienen que limitarlo a la hora del ingreso y a la hora que se retiran, porque aunque hay tiempo entre turno y turno, porque también la jornada se modifica. La jornada pasa a tener 4 horas nada más. No existe la jornada extendida, o sea, hasta ahora la organización de ese periodo es hasta 4 horas, para Bueno, que dé tiempo al tenemos ingreso de otro nivel. 3 minutos para cerrar, 1 minuto para cada una. Conclusiones las vamos a invitar de nuevo porque me parece que bueno, podríamos pasar el año entero hablando de este tema y después de que arranque efectivamente Lo de que todas las cosas que habrá que aparecerá. aplicar. Exactamente. Tú cierres, Total. Selena, ¿qué es lo que querías compartir? Me quedo con esto de la corresponsabilidad, ¿no? Que cada uno es fundamental hacer la parte que nos toca con la total responsabilidad y la confianza en que en el otro está respondiendo también y que hay detrás de esto especialistas, ¿no? O sea, que realmente hay gente que sabe. Yo sé que la educación nos roza a todos
pero hay gente que estudió para esto, entonces confiar un poco en eso, ¿no? Entregarnos de alguna manera y confiar y acompañar como grupo familiar y como adultos responsables todo lo que la institución pida. ¿Cuál es tu conclusión, Caro? ¿Con qué querías cerrar? Bueno, me parece que hay dos cositas que yo quería tocar. Una, concretamente, que todos podemos pensar que la educación ha cambiado y no va a volver a ser la que era, ¿sí? Y que cuando hablamos de virtualidad no estamos hablando solo de que hemos incorporado tecnología, ¿no? Que la virtualidad ha traído una mirada del mundo totalmente distinta, hay que poder pensar incluso los tiempos distintos, tiene otra lógica totalmente distinta a la presencialidad, y que este año además nosotros vamos a tener que combinar esa presencialidad con la virtualidad, ¿sí? Entonces, por ahí entender que la educación, particularmente ahora, tiene una complejidad que ya la tenía y que se ha complejizado muchísimo más, ¿no? Y eso nos va a enriquecer en un punto, pero también nos va a costar y es un gran desafío. Bien. Y por otro lado, tomar un poquitito lo que decía Celina de lo social y lo individual, que decíamos hace un rato, ¿sí? Poder pensar que cuando analizamos y miramos este mundo y nos movemos y tomamos decisiones sobre lo que sea que hacemos, no podemos dejar de ver que siempre estamos yendo de lo individual a lo social, de lo social a lo individual, y que es importante tener en cuenta esos dos aspectos para cualquier cosa que decidamos, porque o nos posicionamos en lo individual y perdemos una mirada importante, que es el resto, o si nos ponemos socialmente también desconocemos a veces lo que le pasa a cada sujeto. Que es tan ¿sí? importante. Silvina, entonces, ¿cuál sería tu conclusión acerca de la vuelta a la presencialidad a las aulas? Particularmente retomo varios conceptos de las chicas, de Carolina, de Celina, principalmente lo de la responsabilidad y la corresponsabilidad y la confianza. Ahí eso sería para los papás, ¿no? Principalmente, que confíen en las instituciones. Pueden pasar cosas, seguro, porque hay muchas a tener en cuenta, pero están la mayoría bastante analizadas, pensadas, estudiadas hasta el mínimo detalle. La otro, lo que agregaría sería lo que hace a lo que es educación, y en esto yo creo que pongo el foco principalmente en eso. No nos olvidemos que volver a la escuela es más que protocolo. Y volver a la escuela nos lleva a un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, a una nueva mirada, y a una nueva mirada de los docentes hacia nuestros alumnos y de los alumnos hacia lo que es la escuela y de los papás, indiscutiblemente. Y sí creo que, y esto es lo que más rescato, que no nos olvidemos por detrás de los protocolos de la humanidad, repito, del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la necesidad de restablecer vínculos, revincular los chicos, revincular las familias a lo que es lo social, ¿no? Al compartir, al verse, así sea 1,5 metros de distancia, así sea sin compartir una golosina. Y en eso, para mí, lo más importante en esta etapa, en este retorno, y siguiendo un poco que decía Celina del diagnóstico al principio, creo que el diagnóstico tiene que ser de la escucha. Escuchemos a nuestros alumnos y no nos cansemos de escucharlos. Creo que vamos a descubrir un nuevo modelo de educación a partir de esto. Creo que eso es lo que debe trascendernos más allá de la enfermedad y de los protocolos. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias a las tres, Silvina, Celina, Caro, ha sido un placer enorme. Vamos a tener otras oportunidades de seguir charlando, vamos a aplicar prudencia, que creo que es lo que merece esta situación, empezar con mucha confianza en que todo lo que se hizo es lo que había que hacer, que estamos en el momento indicado de dar ese paso de vuelta a la presencialidad, que entre todos nos vamos a poder ayudar para que las cosas salgan bien, que hay que recuperar el concepto de alianza escuela-familia, que la familia sea un soporte importante de la escuela, que esté al servicio de la escuela, que refuerce lo que la escuela pide, que de alguna manera sepa que es primera escuela en cuanto a formar hábitos y que esos hábitos con los que los chicos tienen que llegar y los cuales los docentes van a reforzar después en las aulas, se adquieren con el acompañamiento de que el papá y la mamá digan sí, hacelo porque esto es lo que hay que hacer. Y no desde el lugar de decir, haz lo que puedas, no importa, vemos. Bueno, vamos a tener que poner un sobreesfuerzo. Siento que no solo los docentes que se sobreesforzaron el año pasado y los directivos
y también los papás acompañando las trayectorias escolares de los niños, que sin ser maestros tuvieron que oficiar muchas veces de maestros, van a tener que seguir trabajando en pos de que la educación llegue a cada niño, que la continuidad pedagógica esté asegurada y de que los chicos recuperen su posibilidad de sociabilización y de ese territorio tan valioso. Indiscutiblemente hemos llegado todos al acuerdo común social, mundial, internacional, de que es insustituible la escuela, los maestros y ese espacio donde ellos realmente crecen, más allá de los saberes que, como decimos, están en cualquier plataforma. El aprendizaje de la vida está en la escuela, está en el colegio. Así que muchísimas gracias a las tres por esta entrevista, por esta posibilidad de esta charla. Gracias a vos. Muchísimas gracias, Celina. Muchas gracias. A todas, a las tres las vamos a volver a invitar. Con ustedes, televidentes de Mapa TV 2021, nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces.